¿Eso? Ya, bien. Vamos a iniciar entonces ahora un estudio sobre la ignorancia, como eje central del estudio. Igual podemos hacer otras preguntas, la idea, pero tratar de centrarnos en el tema que es sí, la ignorancia y todos sus matices, cómo estamos enredados nosotros así. ¿Ya? La causa de todo el sufrimiento. Exactamente. Entonces, ¿qué sería la ignorancia, don Guillermo? ¿O cómo la podría usted definir? O... Pues yo la definiría como el desconocimiento. Ese es el problema de nosotros. Todos estamos ignorando hasta por qué estamos aquí. Conocimiento. Desconocimiento total de todo. Este desconocimiento o esta ignorancia nos hace cometer errores. Pues claro, porque pues, no sabemos ni para qué nacemos. Primer punto. Sí, entonces estamos viviendo en la más absoluta ignorancia. Sí. Bueno, sí. Por el otro lado, no tenemos objetivos, porque toda la existencia de todas las cosas tiene un objetivo, cada cosa tiene su razón de ser. Sí. Y hasta que no salgamos de la ignorancia estaremos condenados a estar aquí. Entonces ese es el objetivo. Sí. Acabar con la ignorancia. O sea, caer en esta ignorancia, en este estado de ignorancia, era necesario para salir ahora y volver a retomar o sacar la experiencia. Cuando pusieron la cola al activador, todas las chispas que estábamos en el planeta, teníamos el 3% de esencia, pero teníamos el 97% inocente. Entonces, una vez se pone la cola al punto activador, se comienza a desarrollar la ignorancia. Comenzamos a probar por aquí, por allá y a meternos en todas partes. Y ignorábamos cómo salir, ¿sí?, de la situación. Entonces nos enseñan cómo salir de la situación a través de los 3 factores y poder salir de la ignorancia. Sí. Ignoramos que tenemos unos cuerpos, ignoramos que somos formados de 3 partes de Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y ignoramos que el objetivo es fusionarnos con esas 3 fuerzas. Sí, nos dicen que nos podemos volver como dioses, y nos ponen el sexo de prueba, pero no nos dicen cómo tenemos que usarlo. Y ahí es donde le embarramos. Sí, bueno. Entonces, está la opción de salir de la ignorancia y salir con muy buena calificación. La buena calificación está, hay tantos errores dentro de nosotros mismos, ellos son los que nos van a dar la sabiduría. La mayoría de las personas piensan que la ignorancia se sale estudiando kinder, primaria, secundaria, universidad. Y la cruda realidad de los hechos es de que eso aumenta nuestra ignorancia. En lugar de despertar, vamos cada día durmiendo más a la conciencia. Claro, a mayor alejamiento del ser, mayor ignorancia. Claro. Ya que lo que nos tiene ignorantes es estar lejos del ser, apartados del ser. Pero ni siquiera saber que tenemos que hacer un trabajo. Sí. Puede que en un principio se supiera, pero la cruda realidad es de que ignoramos que ignoramos. Ignoramos hasta que ignoramos. Y nosotros vinimos fue a despertar la conciencia. Ese 97% restante es el que nos va a integrar con el ser y nos va a sacar de la ignorancia.
sea, ese 97% de esencia atrapable es por naturaleza ignorante, es Inocente. inocente. Pero la coge cualquier persona medio adelantadita, le da 3 vueltas y la mete al fondo. Y ahí donde ella, digamos, cae en una naturaleza ya de olvidarse de su verdadero sentido y cae en la Y ignorancia, el objeto mismo de la vida. que es autorrealizarse, liberarse. Y creemos que sabemos todo. Nos hace pensar, sí, que con una primaria ya somos los duros. Pero bueno, sí, en todas partes ha habido, en todas las culturas ha habido maestros que han estado enseñando a conocerse a sí mismo. El que logra conocerse a sí mismo, pues se vuelve uno con su propio ser y cumple con el objetivo. Realmente el problema estuvo en una tragedia que hubo en el Sagrado Sol Absoluto. El Padre Cósmico Común se dio cuenta de que casi todas las chispas eran ignorantes. Entonces empezó a montar la escuela. La escuela es esta. Sí. Y los ignorantes somos nosotros. Y la única manera para salir de la ignorancia es liberando la conciencia, toda la esencia. Cuando hablamos de ignorancia, hablamos de oscuridad, de falta de luz. Sí, pues hay luz, hasta en las mismas tinieblas hay luz. ¿Atrapada? Claro, pues toda la conciencia atrapada. Sí. Yo personalmente lo veía un día que yo fui a hacer un estudio de los burdeles, de la prostitución. Veía cómo salían los elefanticos de sus burdeles, que era la esencia que se había tirado allá. Se había hundido en esos sitios. Internamente, el elefante simboliza la conciencia, ¿sí? La esencia en sí mismo, con todas sus virtudes y facultades y demás. Sí. Entonces, cuando se va haciendo el desarrollo psíquico, esas chispas van saliendo del estado de ignorancia. Hasta que se autorrealice. Porque tarde o temprano todas esas chispas se van cristificando. Y finalmente hacen su trabajo de integrar las 3 fuerzas, porque al absoluto no se puede entrar dividido. Y el 3% de esencia nuestro son 3 cosas distintas, con objetivos diferentes. Entonces, cuando una persona quiere entrar al absoluto, tiene que integrar esas 3 fuerzas en una sola fuerza. El verdadero trabajo de los 3 factores. Trabajar aquello que no conocemos. No hay otra forma. No hay otra forma de salir de este estado en el que estamos si no es a través de los 3 factores. ¿Esa ignorancia es inconsciencia, subconsciencia, infraconsciencia o todo? Tiene las 3. Tiene las 3. O sea, la ignorancia se da en diferentes niveles de profundidad, claro, de oscuridad. Hay cosas que hemos hecho muy perversas y que ni siquiera aceptaríamos si nos dicen que estamos haciendo que eso está mal. Porque es la estructura misma de uno. Pero cuando uno empieza a conocer su propia realidad, se da cuenta cómo estaba de mal parado. Aunque no lo parezca. O sea, yo puedo simular que sé mucho, pero no
Eso no resuelve nada. Tengo que probar, comprobar, vivenciar. La antítesis de la ignorancia es la sabiduría. Claro. Al trabajar esta ignorancia, sale, aflora la sabiduría que Claro. estaba atrapado. La ignorancia tenía atrapada. Mire, uno en vivencias, las vivencias son vivencias, son realidades. En determinado momento, el ser, yo le digo, uy, usted me dejó abandonado en este planeta. Sí. Yo ya me aburrí aquí. Me voy. Me fui subiendo a la nave de él. Y él, con un dedo, sacó todos mis defectos allá al tiempo. Me podía ver con una crudeza impresionante. ¿Qué respuesta se le da a eso? Sí, yo vine aquí fue a aprender. Y todo lo que se ha hecho ha salido mal. Entonces la ignorancia era todo lo que hacen los yoes equivocadamente. Se puede decir que por cada yo que uno ha fabricado, uno ignora Algo. algo. ¿Sí? Ahora, por cada yo que uno ha fabricado, uno hace algo, un oficio. Claro. Pero entonces, a su vez, ignora cómo hacer ese oficio Bien hecho. bien hecho. Porque cuando sales de la ignorancia puedes hacer todos los oficios del universo. Bien hechos. Porque ya eres uno con el hombre. Sí, le dicen a uno haga un tinto y uno lo hace mal. Hasta eso. Uno le echa la culpa a que no sabía o A se la cafetera. justifica. El café. El café, cualquier cosa, pero resulta que es la falta de amor que uno tiene, así sea para ese evento. Y hay una ignorancia ahí. Terrible. Nuestra sabiduría entonces sale del estudio de nuestra propia ignorancia. Sale en la medida que la esencia va liberándose, va rescatándose, le van despertando la conciencia y nos transformamos. Cada yo libera sabiduría y fuego, Claro. luz y fuego. Como la ignorancia y la oscuridad, dejamos la oscuridad y ahí se recibe la luz. Nos acostumbramos a estar viviendo en la oscuridad. No nos damos cuenta. No. Y no hacemos ningún esfuerzo por salir. Se conforma uno Con todo. con la ignorancia en la que vive. Sí. Y con la vida. O sea que un grado, por ejemplo, de mayor ignorancia es, por ejemplo, uno no reconocer los actos equivocados que uno hace o sigue cometiendo. Por ejemplo, en eso sucede que Y lo justifica. la justificación. Entonces, en base a eso, uno se vuelve totalmente ignorante al no reconocer sus actos. Su error. Su error. O justifica su ignorancia, más bien. Lo justifica, sí. ¿Cómo podemos darnos cuenta que somos ignorantes? Mirándolo de verdad. Con seriedad. Autoobservándose juiciosamente. Claro. En cada caso. Por ejemplo, nosotros ignoramos lo que es la fidelidad. El día que aprendamos eso, hay una transformación dentro de nosotros muy seria. La castidad. Nosotros puede que nos sintamos casos, pero verdaderamente somos casos. De pensamiento, palabra, obra, emoción.
hay que lograrlo. Y es un esfuerzo y es un trabajo. Y cada paso que avancemos va mostrando nosotros errores que tenemos originados en esas mismas causas. Tener O sea, ese grado de conciencia equivale a haber rescatado toda esa inocencia perdida. Claro. Así decirlo, porque uno realmente es pecaminoso en todo aspecto, en mente, emoción, Y todo. obra, palabra. O sea, pero equivales, por ejemplo, lo que se habla en la primera montaña, que es crearse, ¿cierto? Ujú. Nuevamente regenerarse y transformarse a sí mismo. Pero ahí bien se sabe que todavía hay defectos vivos, o sea que uno para tener, o sea, esa fidelidad en pensamiento, en emoción, ¿es posible o hasta que nazca el Cristo no es posible? No, uno va avanzando, no puede esperar a que nazca el Cristo sin avanzar por eso. Sí. Cada uno tiene que tener sus propias luchas. Y puede que todos seamos parecidísimos, pero cada uno tiene que descubrir su propio rol. O sea que al negarse uno a sí mismo diariamente, la mente también se va educando, la emoción, y va quedando acoplado a la propia negación. O sea, se va Claro. acoplando a ese medio. No se va a volver como algo intelectual, que uno dice, ay, una mujer no, yo la miro. No, sino ya se va volviendo como algo ya arraigado a la propia conciencia de uno. Una realidad dentro de uno. ¿Mm? Hay una diferencia entre tener la conciencia de algo y tener la sabiduría de ese algo, No, están las dos. que es lo mismo. Claro. Nosotros vemos al sol, pero el sol como tal es sustancia y es conciencia. Las dos están juntas. Él es el logos. Él es el Dios particular de cada uno de nosotros. ¿Cómo se podría definir el sustancia? Acabo de decir. El hecho, la realidad. Sí. La energía que está dando la vida, la sustancia. Sí. Y esa sustancia está dentro de nosotros. Sí. Y es parte de allá y de aquí. Pero cuando uno le dice al logos que sin él nada puede crearse, estamos hablando de que sin nuestra energía no podemos crear nada. Porque él está en nuestros testículos, en nuestras glándulas sexuales, para crear. O sea, esa definición de que el sol es un dios, es una realidad. Claro, cada sol que hay en el universo es un dios, es un creador. Cada sistema solar tiene su propio dios que está haciendo sus creaciones dentro del sistema. Nosotros tenemos un sistema solar interior formado por los mismos planetas del sistema solar y tenemos que crearnos a nosotros mismos. Pero nos creamos con la energía de este sol. Ya nosotros somos hijos de Horus o de Michael, como quieran decir. O sea, nuestra simiente es la sustancia. El conocimiento es la sabiduría. O sea, la experiencia del mal, la sapiencia del mal. La sabiduría que se rescató. Sí, porque uno tiene simiente, ¿no? Ujú. Tiene, digamos, materia prima. Pero no conoce lo bueno de lo malo ni lo malo de lo bueno. No lo distingue, no Es un tiene ignorante. conciencia. Esta Pero- pequeña frase abarca mucha comprensión en sustancia y en conciencia. Un hecho. Claro, Mucha porque la comprensión. o sea, conciencia es lo que discierne del bien y el mal. Y es la vida que transforma. podríamos decirlo también que el hecho también de la luna tendría algo que ver ahí en ese La luna es la principio. madre y el sol es el padre. Mm, ¿Sí? Y el objetivo es de que nosotros nos hagamos sabios. Volvamos nuestra esencia igual a la del sol.
la liberemos toda. La sabiduría pertenece a la madre, Sí, a la justicia. a la justicia, Y la justicia está con la madre. claro. Si la sabiduría pertenece a la madre y la sabiduría sale de la ignorancia, quiere decir que la ignorancia también la maneja la madre. Claro. Ella maneja también y sabe perfectamente qué es lo Por eso ella es la que dirige todo el trabajo, porque paso por paso ella es la madre, es la encargada de llevarnos. uno tiene que ir descubriendo esa secuencia que la madre va poniendo para el trabajo interno. Siempre la pone. Porque si uno se le desorganiza, ella pierde el interés en uno. Por ponerse a estudiar otras cosas o meterse con otras vainas, que no es lo que ella está poniendo en orden. ¿Cómo se siente o se expresa esa pérdida de interés en uno? Falta de ánimo para Pues, trabajar. a ver, somos desobedientes y desorganizados. Pero el orden lo va a poner ella. Si tú te sales del orden, dejas de estar detrás de la madre. Ella sabe en qué orden se crearon los defectos y en qué orden hay que eliminarlos. Pues la madre es el diablo, el entrenador psicológico, el Lucifer de cada uno de nosotros. En ese orden de ideas, si lo vamos viendo, entonces la madre es la sabiduría, el padre es el amor. No, Es que ya lo quieren encasillar intelectualmente, Sí. pienso yo. sí, no. El padre simboliza la voluntad, el poder. El padre es el que sostiene toda la creación. Pero si tú, como microcosmos, dijeras, bueno, sí, tengo tantos trillones de átomos dentro de mi psicología, y de esos trillones de átomos no soy consciente de nada o de todos, lo que sea. Entonces, cada uno va con su cosa. El Espíritu Santo nos trae la fuerza y el poder. Y la misión de él es crear. Sí, aprovechar el tiempo para crear. Si el tiempo no se aprovecha, no se crea nada. Pues la madre, gracias a la madre, pues se rescata la sabiduría. Claro. La sabiduría dentro de ella misma. Porque Ella misma la metió en eso. Porque sí, el emocional superior fue mandando al instintivo toda la energía. Y la energía fue quedando atrapada átomo por átomo. ella manda esas dos energías, tanto la del fuego y tanto la de la conciencia, ¿sí? Bueno, el fuego lo maneja el Espíritu Santo. O sea que ella solo se encarga de la energía de la conciencia, Claro. la otra del espíritu puro. Bueno, entonces ella se va a encargar de la conciencia. La conciencia. Sí, y la va a hacer que caiga hasta donde tiene que caer para después rescatarla y que salga con su sabiduría. Entonces ese trabajo es de Budi. Atman tiene otro trabajo, que es crear. Sí. Y Manas, el padre, es el creador, el verdadero creador, la voluntad. Nosotros vamos a desarrollar la voluntad consciente. Pero mira lo que en el Padre Nuestro está. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, que es la sabiduría y la justicia, para que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Sí. El pan nuestro de cada día es la sabiduría que vamos a llevar al corazón diariamente. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea que si yo no perdono, a mí no me perdonan. Y eso te lo va a ir enseñando la madre en la medida que avances. Todo está así. No nos dejes caer en la tentación, porque aquí está el entrenador psicológico.
y líbranos de todo mal y peligro con el sexo. No, ¿Qué yo es? la saco. Ah, Una tarántula. Y ella la araña. le dio por hacerse sabia Tenía así moda en la cabeza. La tenía Simona, lo sacó Edwin. ahí luchando a ver cuándo nos toca el turno. No, pero espérese, Ay, carajo. ya me hace pensar como lo mismo. Es así la situación. Lo que pasa es que no hay claridad de cuándo. Si no hay claridad también. Mejor. No, el padre no dice, Solo Atman no sabe. informa. Siempre lo saben. Él sí lo sabe siempre, pero no informa. Matrimonio y mortaja del cielo bajan. O sea que la muerte es como otro matrimonio. Es lo normal. Don Guille, cuando uno dice que bueno, Nacimos para morir. Cuando se sueña casándose, uno se sueña casándose en negro. Sí. Es que ya viene la muerte. Ya viene la pelona. Don Guille, ¿con por qué se dice que Atman es el guerrero particular? Ujú. El íntimo. Pero eso se Pero él refiere- necesita que nosotros tengamos conciencia para poder hacer la obra, porque si no, aquí seguimos que cualquier emocioncita nos saca del paseo. El guerrero que lucha por su autorrealización. Claro, Pero lo que sucede es que uno como personalidad, uno no entiende eso. O sea, a uno realmente no le interesa. es que le va a interesar a la personalidad de la autorrealización. Es, Si lo primero que tenemos que eliminar es la personalidad. sí, no, yo me ponía a revisar ayer, escucha, el ser demanda autorrealizarse, ¿sí? Pero entonces voy a imaginarme todo lo que tengo que renunciar para autorrealizarme. Y empieza un conflicto interno terrible, Con una sola cosita ya queda usted trabajo. porque ya no más la comodidad, solo la comodidad, y yo no puedo renunciar a la comodidad. Después, no, tengo que asegurar, ¿sí?, mi estabilidad económica. Sí, sí. Entonces, yo no Asegurar puedo, cuando, no puedo soltar. cuando el la ser va a seguridad. comenzar a cortar. Y Exacto. No, y además tengo que asegurar mi salud y Sí. que mis seres queridos estén bien. O sea, no, bueno, lo que Y entonces entra un conflicto interno porque, o sea, me está diciendo que renunciar a todo. Es que me puse a escuchar que don Guille estaba hablando de eso. Que uno viene a renunciar a todo. Bueno, Y empiezo yo, bueno, entonces vamos a imaginarnos a renunciar. No, eso es un conflicto. y eso que no tiene nada. Y eso que me queda más fácil. Sí. No, digo, porque hay personas a los que renunciar les va a costar. Imagínese, que- para mí que no es casi nada. Ujú. Obvio, porque don Guille, por ejemplo, dejó 9 empresas. Y no solamente eso, Muchas gracias. Sí, pues como por empezar, pero yo digo, eso no lo hace cualquiera. Entonces, ¿qué tipo de voluntad existe en uno que le permita a uno a tomar de ese tipo de decisiones? Entonces ahí sí lo que usted dice, el guerrero. Porque uno no lo hace, o sea, para ser franco, uno aquí calienta silla, uno tiene esto en teoría. calienta sillas. Sí, en De serio, puro juguito. porque si llegara aquí la ley o el maestro a decir, bueno, ahora sí, ¿quién está dispuesto? ¿Sí? ¿Quién de ustedes está dispuesto a renunciar
en este momento, no estoy diciéndoles que renuncien a todo, pero ¿qué están dispuestos a renunciar hoy? Y yo creo que todos quedaríamos bloqueados. Bueno, todo Pero depende mira de cada nomás el uno. apego a los hijos. Un conflicto. ¿Mm? A todo, al Estado, a lo que uno hace todos los días. Sí, es que los mismos hábitos, costumbres y vicios que uno tiene. Claro. Solo dejar el celular, yo pensaba, no, realmente esto me duerme la conciencia, para ser franco. ¿Qué tal si renuncio al celular? Y ya empieza una serie de reacciones internas. Pero es que necesitamos el WhatsApp, Los contactos. necesitamos los contactos, necesitamos todos los videos que tenemos, ¿sí? Además la conexión, ¿sí? Como si uno ignorara que hay una conexión real, como si esto fuera la conexión real. Y resulta que la conexión real no es esto, No, porque se la suplantaron a todos. imagínate Le que, pusieron San Google como la conexión. pero imagínate que viene una cosa que va a enloquecer todas las comunicaciones. Y van a desaparecer la electrónica. Y nosotros quedamos en cero. Qué sufrimiento. Sin saber el número de cada uno, ni cómo conectarnos con cada uno. Pero si es que antes de que existiera todo esto, era natural que una persona solamente imaginando supiera dónde está alguien. Solamente percibiera que está pensando en uno o recibiera un mensaje telepático. Ujú, Eso ya se perdió totalmente. y eso se sabía naturalmente. Es que Cualquier toda la campesino, tecnología son cualquier remedios de persona. las facultades que tiene la conciencia. Entonces sustituirnos Claro, la Ujú. capacidad de hacer Exacto. por el facilismo. por el facilismo. Y entonces, si el padre llega y le dice a uno de pronto, suponiendo, bueno, ahora sí deje el celular. Déjelo ahí. Y uno entra en terror. Y se lo, Ay, que y se lo déjalo ahí guardamos. que lo necesita. No, claro. Para que involucione. Alguien tiene que involucionarse, ¿no? Pero sí, o sea, esa dificultad de uno renunciar. Pero en cada caso, ¿no? En cada caso. Y bueno, son 7 yo es causa, pero cada uno va a implicar una renuncia. Le dice el padre, usted no. Uno cuando dice renuncia, usted está haciendo como dice voluntario y dice, bueno, yo mira si lo hago. Pero cuando el padre le diga a usted, déjelo. Mira qué tanta obediencia también uno tiene. Lo que pasó conmigo, Obedecer. cierra esas chicherías. Y eso pues también sufrimiento. Eso Las es una orden. chicherías, sí, pues eso. Las chicherías eran las empresas que yo tenía. Y uno Ujú, por eso. Mm. y empieza Yo no a sé cómo decir, Don Guille de dónde sacó voluntad. Pero yo me pongo a pensar, si eso me hubiera pasado a mí, no. Eso es una cosa que la avaricia y la codicia que uno tiene, el apego y la necesidad de seguridad, uno no puede. Ujú. pero creo que para eso Pero de todas maneras hay que hacerlo. Don Miguel estaba convencido de lo que estaba haciendo. Estaba Ahí está la cosa, porque ella dice que la clave es estar convencido de lo que se hace. Ujú, Y eso te da una seguridad terrible. ujú. ¿Mm? porque a veces uno obedece. Ujú. Yo digo que uno tiene un poco de prácticas ahí que realmente no las practicamos, ¿no? Un día me enseñaron el vacío iluminador y empecé a trabajar en ese vacío iluminador hasta que lo logré. Es el mismo cuadro, sí. No, Y de frente. es diferente, sí, el cate. Y cuando estaba metido en el vacío iluminador lo sabía todo, lo conocía todo,
veía la felicidad en que uno puede vivir en ese estado. Ese mismo hecho ya hace que uno busque algún día llegar a ese estado interior, ¿sí? De donde uno sea todo al tiempo. ¿Sí? Bueno, yo digo que si una persona no lo ha experimentado, difícilmente lo busca, Porque lo ignora. porque ignora que eso existe. Ignora que hay algo superior. Que eso Bueno. también lo pensaba en el enamoramiento. Uno siente que ama, uno busca el amor, pero desconoce que hay un amor superior a ese. Correcto. Entonces y que ese tiene, amor es más verdadero. y lo único que uno tiene de referente es un amor, pues, como se conoce aquí. Entonces, porque te quiero, te aporre, por ejemplo. ¿Sí? Buen ejemplo, dice. No, sí. Búsquele los porrazos a la chica. ¿Sí ven cómo se le calla? Pero hay un amor mejor, Ujú. que es el amor cuando se han integrado las tres fuerzas. Pero bueno, ahí es donde uno dice, uno conoce eso, no. ¿Cómo hago para conocer eso? Hay que ir por pasivos. Teniendo una meditación, Una meditación, algo que una experiencia directa. pidiéndole al Padre que le muestre una experiencia en la cual le muestre a usted, Exacto. por lo menos es una sensación muy alta que acá se dice, bueno, ahora acá donde está, es algo diferente. Porque cuando es esas experimentaciones del otro lado, acá uno dice, no, pero es que acá, y sin embargo acá luchamos contra la fuerza de la mecanicidad, de la materialidad que nos arrastra a no soltar. Que a uno le dicen, es como que suelte todo. Uno empieza a decir, no, pues ya solté todo. Dicen, no, suelte todo porque no ha soltado nada. Entonces usted puede haber soltado... Vea lo que es soltar la ira. Puede haber soltado muchas cosas, pero después no entra la fuerza contraria, que usted dice, por ejemplo, renuncia a su familia, entonces sale el amor por la familia, que va pidiendo toda la vida, pero ahí salió. Entonces esas dos luchas... No, claro, y empieza a encajar y entra la en el conocimiento lo que no quiere soltar. Entonces a ver cómo lo encaja. ¿Sí? No, yo necesito tener riqueza para poder hacer la obra. Entonces esa es una buena razón para decir. Pero mira, que el amor está en las obras. Y la forma más sencilla de buscar obras es practicar. Para poder vivenciar el amor. Sin práctica no va a haber nada. ¿Sí? Usted se tira a la cama y a los 3 minutos está vencido. Ya no quiere practicar nada. ¿Sí? Y es esperando a que las cosas se den solas, Sí, es, sin esfuerzo. sí, es que sin originarlas. creo que falta eso, como como hacer El que esfuerzo. las Sí. cosas, que las cosas sucedan, porque ¿qué es lo que pasa y que he visto de pronto de mí, por lo que mucho? Es que a veces llega la parte conformista y decir, no, espera la noche a ver qué me muestra. Pero uno dice, bueno, espera la noche, pero la noche se obliga a despertarse, a mirar qué ha pasado, a revisar. Es como cuando uno se vuelve obsesivo con esto y quiere como saber qué hay en el otro lado, entonces es como obsesionarse con eso y sacar algo sale. O sea, no es que no salga nada, porque cuando se habla del desdoblamiento, pues así uno lo hubiese hecho todo el tiempo, como dicen, ¿y esa vaina qué es? Y eso requiere un esfuerzo todo el tiempo, dele, hasta que por sí o sí sale. Entonces, pero si uno no, como el que aprende algo, el que quiere aprender a manejar, el que niño chiquito que aprende a caminar, se cae, pero si se cae en el piso, pues nada, tiene que darle, y algo que es como la constancia, usted dice constancia, paciencia y perseverancia en las prácticas. Y entrenar hasta que lo hace bien. Pero no falta que un pajarito le cague
Sí, y lo saque del paseo. Qué peligro. Bueno, Por ejemplo, el maestro dice que en Oriente, allá saben que están dormidos. Los orientales, no sé qué parte de ese pueblo, pero que ellos saben que están dormidos, por ejemplo. Entonces ya me ponía a pensar, uy, o sea que aquí en esta cultura, ¿sí?, occidental, ignoramos que Que estamos ignoramos. dormidos. y que ignoramos. No es como contradictorio, si sé que estoy dormida, pues es porque no estoy tan dormida. Sí, por eso. O Algo sea, por lo sabía. que por lo Están menos ellos empezando. saben que están dormidos. O sea, que no ignoran que la gente está dormida. Pero aquí uno, digamos, habla con intelectuales y ya están convencidos de que no están dormidos. No, miren todo ese poco de opiniones que hay por el coronavirus. ¿Mm? Y todo el mundo invitando a que crean en la ciencia. ¿Cuál ciencia? Que se vacune. ¿Cuáles científicos? Si para ser verdaderos científicos tendrían que haber conectado la materia con el espíritu. ¿Sí? Y esa conexión no se ha dado, porque la conexión es sexual. ¿Cuáles médicos? Ahora que comenzaron a recriminar todas las enseñanzas de Facebook del internet, ¿cómo van a creer en esto o en esto o en esto? Entonces, ¿quién dijo que la moringa servía para curar el coronavirus? Si no lo ha dicho fulano. No, claro. Si no lo dicen por las noticias cada 10 minutos, eso no puede ser cierto. Bueno, listo. Entonces esa es la forma en que a todo mundo se le... Mira que están sacando Lava el cerebro. a los enfermos de coronavirus, los están curando con la ivermectina y la moringa. Bien. ¿Y qué pasa? No, es que no está aprobado por la OMS. ¿Qué es la OMS? Un berraco negocio, Cartel. Mafias. un cartel Cartel mafioso. Una mafia. que no sabe nada. Ignora que... Listo. Toda la industria Y se farmacéutica. fundamenta en médicos, en industria farmacéutica, en científicos. Nosotros hicimos un estudio aquí sobre lo que es la vacuna. Sí. Y la mayoría ya quieren vacunarse. Es lo irónico de todo esto. Pues, lo que pasa es que hay ignorancia de lo que realmente sucede. Entonces se reacciona mecánicamente por miedo. Ujú. O sea, la gente no piensa claramente porque la mente queda como bloqueada. Entonces, una persona con la conciencia despierta automáticamente sabría que hay mentiras. Claro, y si está la conciencia despierta, la conciencia lo sabe todo. Porque de una vez se vería por sentido común. Pero la confusión que se crea es tan grande que realmente las personas que se podría decir que tienen sentido común hasta lo pierden. Por eso se dice que la ignorancia es atrevida, Sí. manipula sobre el miedo. Es correcto. Por ejemplo, mira, la gente hoy en día por temor está haciendo lo que los medios de comunicación quieren que ellos hagan. Sí. Que se vacunen todo el mundo, ay, hagámosle eso. Que se queden en sus casas todo el mundo por miedo se quedaba. Entonces, esa era una de las cuestiones que uno mira, por ejemplo, que... Los medios de comunicación se volvieron el cuarto poder. Sí. Sí. Si no lo ha dicho RCN o Caracol, No es verdad. no existe. No es verdad. Sí, exacto. Y hasta pueden hacer un documental de National Geographic y como todo eso es reconocido, la gente queda, Y aceptado. Ujú. uy, esto es serio. ¿La ignorancia y el dolor están relacionados, amigo? Claro.
La ignorancia hace cometer errores. Y los errores se pagan. Gracias. Y se pagan con dolor siempre. O sea, que uno sufre es por ignorancia, por Claro. así decirlo. Todo no sufre por ignorancia. ¿Sabe qué sí? Desde que nos pusieron la cola con un activador. Y si uno despierta, ¿no sufre también? También. Claro. Sufre por la Sufre. ignorancia de los demás. No, al ver los errores que cometió, al ser consciente de eso. Ah, claro. Claro que sí. Y bastante de eso. Por ejemplo, cuando un ladrón, me imagino que está tratando de despertar, o el ladrón de uno, que se da cuenta que le dio a robarle a otra persona, a uno cómo le va a doler eso. Porque ya sabes que más adelante también va a pasar por la misma situación. Yo me imagino que debe ser un dolor, o sea, en base a esa ignorancia. Claro. Bueno, aquí ya. No, la prueba. Llegan Pásala ya. las dos tazas. ¿Qué querías por qué? La creencia es como una ignorancia regional. Usted puede creer o no creer. Si cree, cree que tiene conocimiento. ¿Sí? Acuérdate que ayer era el día en donde nacía nuevamente el Mesías, Sí. a las 12:05 del día. ¿Nació? No, allá siguen encerrados esos pelotudos, esperando a que nazca. ¿Mm? Ellos creían firmemente en eso, aunque los ignorantes policías que estaban afuera sí, no creían en nada. Es que cada uno fundamenta su racionalidad o tener la razón Ok. en la forma en que uno piensa. Las creencias que tiene. Exacto, las creencias o los conceptos. El problema es uno atreverse a reevaluar sus propios conceptos. Ahí está el problema. Eso es lo más difícil, porque yo podría tener el concepto de que el único que puede darme un diagnóstico es un médico, por ejemplo. Y eso es un concepto establecido. Hasta luego. No, Pero que- si el que- concepto de tuyo es, en este planeta no hay médicos, ya empezaste por buen camino. Por eso, Entonces, ¿quién me va a curar? eso quiere decir que tuvo que haber algo que me lleva a reevaluar el concepto, o sea, la forma en que pienso. El concepto. Eso es lo que yo he estado pensando, que eso es difícil, es muy difícil porque cada uno en este momento piensa de alguna manera. Ya sea que crea o no crea. ¿Mm? Pero fíjate que nosotros teníamos en el estudio de los centros, una de las cosas más importantes de estudiar eran las creencias en el centro intelectual, porque se fomentaba las distintas posiciones de uno frente a cada cosa. Por ejemplo, una compañera, tenía unos tumores. Pues yo, en base a lo que viví, yo le dije, no, pues usted puede pedir a los maestros que la curen. Ujú. Ella hizo la práctica, porque pues igual se lanzó a practicar. Se sueña esa misma noche que tiene como un parto, pero en vez de, obviamente, sacar un hijo, lo que sacó fue los tumores. Ujú. Al otro día se despertó con más malestar, más enfermo. Le dolía. Entonces obviamente no creyó nada. Una crisis Para, negativa. para ella eso no era, o sea, fue hasta peor. Pasó como un mes, se fue a hacer las radiografías y No tenía no tumor. solo no tenía los tumores, sino que había quedado embarazada. Va a decir que un maestro le hizo el favor. No, el Espíritu Santo. No,
No, sí, no, pues estaba casada, ¿no? Ah, pues, Entonces, ella, por ejemplo, mm, todavía era escéptica con la cosa, porque es que es muy difícil aceptar que eso pueda ocurrir así, porque eso es como, no tiene explicación. ¿Cómo es que aparecen unos tumores? ¿Sí? Con las radiografías y todo, si se ven, y de un momento a otro ya no están, no tiene explicación. Ujú. Entonces, ¿qué sucede? Que una persona puede tener una forma de pensar muy arraigada de que la medicina oficial es la única que le puede diagnosticar las cosas. Pero cuando tú llegas a la convicción de que esos personajes son simplemente ignorantes y frustrados, ¿sí? Porque ignoran todo. Por eso nos dan drogas y cosas para sanarnos, y en lugar de sanarnos nos están dañando. Dañan otra cosa. Ujú, Atenúan algo y dañan otra cosa. ujú. O sea, la creencia nos mantiene aún en la ignorancia. La persona que cree sigue. No, esa es una de las formas Es una de las formas. de que lo puedan manipular a uno. Así. A ti vienen y te cuentan una publicidad 3 o 4 veces. Debe ser que eso sirve. Y tú haces lo pruebas y no te sirvió. Ya lo descartas. Pero la creencia en muchas ocasiones lleva también a la decepción, ¿no? Como a la desilusión, la Claro. decepción, porque hay Claro. el caso de, no sé, muchos que, por ejemplo, si estoy muy fanatizada con una religión X y voy a esto por algún motivo que está esperando como algo, ¿no? Que en algún momento que no se reciba lo que se está esperando, entonces esa religión o esa vaina ya no es. Pasa con muchas Claro. cosas. Pues la creencia siempre nos genera también como sufrimiento, frustración, porque no es algo verdadero. Por- ¿Quién la mandó a creer en eso? Exacto. Sí. Por ejemplo, nosotros no damos creencia. Pues, aquí cada una persona que viene tiene que volverse práctico y tiene que vivenciarse. O sea, tiene que comprobar con su propio pellejo, porque las personas quieren es apoyarse en las experiencias de otros. De otros. Entonces después le echan la culpa de que le salió mal las cosas. ¿Mm? Entonces Le está. echan la culpa a la religión o al grupo en el que estaban. Eso pasa aquí. Muchos de los que se salen de aquí le echan la culpa al mismo grupo Sí, ahora sí van o bien. al mismo conocimiento. Resulta que es un autoengaño también, porque es que aquí era que realmente se comprometiera a practicar por él mismo, si quería. El miedo y la ignorancia también. ¿Hay una relación entre el miedo y la ignorancia? Sí. ¿Cómo se relaciona? Pues que el miedo no deja comprobar. Entonces la persona no puede salir de la ignorancia por temor. O sea, es fundamental para salir de la ignorancia la comprobación directa. Sí. Derrotar al miedo. Pero no el que me impide hacerlo. Claro. Por ejemplo, uno también podría pues, ver que la pereza también está relacionada con la ignorancia. Por ejemplo, una persona que diga, no, es que eso el desdoblamiento astral no lo he logrado, eso es mentira. Se vuelve ignorante por pereza a practicarlo. Otras personas dicen, no, es que eso de pronto se le puede quedar a uno el alma ya. Uno de los mayores rumores, ¿sí? Entonces, ahí uno se da cuenta que la persona es meramente ignorante porque no ha comprobado eso ya conscientemente. Los mayores temores, quedarse Sí. atrapado. Una de las preguntas, un montón. Así me imagino que así con los demás defectos, pues la ignorancia tiene su relación con cada centro, con cada defecto se acopla. Esa es mi forma de ver. Claro. Por ejemplo, la ignorancia de la castidad. No ignoran que la energía puede subir Ujú. Y crear. y crear. Entonces, como uno ignora eso, entonces uno
considera como absurdo o como eh, ilógico o qué sé yo, la castigan. Porque incluso entra el concepto de que el semen no puede quedarse en los testículos o no sé a dónde se quede porque se enferma. Entra el concepto, ¿no? Ujú. Pero no, todo es energía transformada. Empiezas a hacer el trabajo y empiezas a transformar tu energía. Y después es una realidad ver cómo se fabricaron los cuerpos. Ahora, uno por ejemplo tiene la debilidad hacia el orgasmo. Y entonces empieza a conceptuar uno, empieza a confrontarse uno con lo que uno piensa del sexo. Ujú. ¿Sí? O sea, uno mismo dice, uy, eso no se puede. ¿Sí? ¿Cómo va a Uno, llegar a esa uno empieza a conclusión? observar eso y es como acosando a convencerlo de que eso no se puede, pero en función de la misma debilidad. Entonces no reconoce uno la debilidad, no quiere reconocer uno la debilidad, sino que quiere simplemente apoyarse en un concepto de que no se puede. O el concepto de un Dios externo también, una de las mayores ignorancias de que la gente no practica sobre sí mismo, esperando una salvación afuera, más no adentro. Ujú. Entonces diría uno como también por ese lado también. Por todos. Que vaya sumando y sumando estados de ignorancia. Y se va solidificando la masa. Y ahí uno acepta un concepto y sobre ese concepto se apoyan otros cientos. Claro. Entonces uno queda grave porque para tumbar todo eso tendría que identificar el concepto base. Lo interesante es que el concepto no tiene base. O sea, La base es algo intelectual. sí, un concepto, pero Sí. entonces uno se le pierde porque esa es la causa Mera creencia. y esa causa ya no se ve, ya no se identifica cuál es el concepto. La ignorancia nos lleva también al fanatismo y a la mitomanía. A todo. El fundamento del error. Y busca siempre estar. Que no salgamos de ahí. Un mitomano que cree que lo sabe todo, en realidad lo está ignorando todo. Sí. Y ni él se da cuenta de dónde está metido. No. Y igual el fanático. El fanático busca sustentar todo lo suyo en una creencia. Don Guillermo, permítame expresar aquí brevemente una tendencia sobre la creencia y la contraparte, que es el escepticismo, que he traído en esta asistencia. De niño, cuando estudiaba en la primaria, en el pueblo donde nací, nos calificaban religión. Era obligatorio asistir a la misa. Y yo tenía por allá unos 10 años, 11 años. Pero yo lo que observaba interiormente lo rechazaba. Lo rechazaba. Yo observaba que el cura no tenía pareja. En fin, lo que vi en la iglesia católica que me obligaron a ir allá por calificarme religión, porque hacían la lista a la entrada de la iglesia. Si uno perdía 2 domingos de ir a misa, ya llevaba perdido religión. Estando niño, mi papá enfermó de las piernas y él quedó paralítico. Y él empezó a asistir a religión evangélica, buscando la sanidad para la parálisis que sufría. Pues allá yo observé que el pastor ya tiene la pareja. Y yo dije, pues esto ya me parece algo mejor porque
no están solos, o sea, tienen su esposa. Pero una cosa que observé cuando ellos estaban en su oración, de pronto estaban orando y de pronto empezaban a hablar cosas raras, cosas sin sentido. Y entonces cuando terminaba de orar le preguntó, ¿usted por qué hablaba así? Yo no le entendía lo que estaba hablando. Y entonces me decía, no, que es el Espíritu Santo, ese es el don de lengua. Y yo le preguntaba, teniendo por allá 12 años yo, ¿y qué lengua es? ¿Inglés? ¿Francés? No, esas son lenguas angelicales. A mí eso no me pasaba de aquí porque yo dije, pues, ¿cómo va a hablar algo que ni él sabe qué es, ni los demás tampoco? Tenía por allá 13 años y 14 años, llegué al que le llamaban primero de bachillerato, hoy es sexto. Allí me trataron de meter algo que se llama la prehistoria. El problema no es la prehistoria, sino la teoría de Carlos Darwin, de la evolución de las especies, que es la que dice de que el hombre desciende del mono. Tampoco me lo tragué yo y me hice expulsar. Me hice expulsar de la clase porque yo le dije a la profesora, ¿cómo nos van a enseñar algo que es una teoría? Y así se llama, teoría de la evolución de las especies. Si es una teoría, no es algo que está demostrado, porque hay un esqueleto en Neandertal y en Cromañón que no son ni de gente ni de simio. Eso era el que le llamaban el eslabón perdido. Yo le decía, es que podía hacer a la inversa. Ese lo que demuestra es de que realmente hay una conexión, pero no es que nosotros descendamos de micos, porque yo no recuerdo que yo tenga un antepasado mico. Y me burlé de la profesora, le dije, yo no sé si un abuelo suyo era mico, pero yo no recuerdo que haya en mi familia ningún mico. Y si es así, debiéramos ver la evolución en el proceso, que un mico ya diga mamá, papá, ya se le cayó el rabo. Ya tenía un perrito que decía. Entonces, para terminar, don Guillermo, ese escepticismo a que no me metan algo que no me puedo tragar, por eso me hice expulsar de la clase. En cambio, cuando mi hermano mayor me habló de la gnosis, lo que pasa es que no me supo hablar, él no era conferencista, me empezó a hablar de estado de ginas, que uno este cuerpo lo puede meter a la cuarta. Y yo le dije, pues hazlo, que yo vea para ver si eso es cierto. Entonces, pues él no me supo hablar, pero me invitó a la conferencia. Y yo tenía por allá 17 años, 16, 17 años. Cuando ya fui a la primera conferencia, yo dije, esto era lo mío. Porque ahí dice que no están por la creencia, sino que se dan las claves para que cada quien investigue por sí mismo. Que cada quien logra su propia experiencia. Entonces, como la reflexión se trata sobre la ignorancia, hay algo que en mi interior que me ha permitido no caer en esa creencia, la que todo el mundo maneja. Rechazarla. O sea, algo en mí que dice, no, eso no es por ahí, pero cuando ya vi la primera conferencia de la gnosis, yo dije, sí, esto sí es lo mío. Realmente uno tiene que hacer su propio esfuerzo, hacer su propia investigación. Para dejar de ser creyente. Sí, como todo lo que a uno le dicen a uno primero se lo tiene que cuestionar, no todo lo que le digan a uno, es verdad. Uno primero tiene que cuestionarse a sí mismo si es verdad o no, comprobarlo. Si tampoco, pues bajo el raciocinio, pues no para no volverlo algo intelectual, sino más bien como llevarlo a la práctica. Por ejemplo, la muerte psicológica, mucha gente también lo asocia que es como la mente contra la mente, y no, es como el espíritu con la conciencia contra la propia mente. Entonces hay como algo sujeto y una base como que le sirve de apoyo para que uno pueda comprobar. O sea que la escuela y la universidad solo alimentan la ignorancia en la persona. Sí.
Por eso que en realidad no vale ni la pena perder esos 18 años de la vida. No, no vale. Complicación. Es mejor hacer una práctica y tener una vivencia directa. Jamás se va a encontrar la sabiduría ahí, porque la sabiduría no está además fuera de uno. Claro, Ni le enseñan a uno a entrar a su interior. nada, pues aquí ni les interesa que uno sepa. En la vida Al contrario, mi ignorante mejor que quedemos más. Quieren formar un creyente para aumentar el número. Una ficha más del sistema. ¿Sí? Es que Un aparecen, creyente más del sistema. aparecen los condicionamientos y uno puede saberlo, un muchacho puede saber que eso no le sirve, pero el solo hecho de que para la sociedad le exige un título, lo condiciona a buscar de alguna manera ganarse. Es una presión social. Todo. Yo me acuerdo de una compañera que era como compañera de nosotros, que tenía que elegir entre dedicarse a esto o meterse a estudiar una carrera. Muchos. Eso hace 25 años. Muchos. Y ese fue el caso mío también porque yo estaba todo motivado a estudiar. ¿Sí? Cuando es que me dan la conferencia de 2 clases de conocimiento. Y yo salí choqueado de esa conferencia porque yo dije, entonces, todo lo que uno aprende no sirve Basura. sino para nutrir el intelecto, obviamente mi prestigio personal y obviamente lo que se encuentra uno en el ambiente de universidad, trago, ¿sí? Placeres, rumbo, pero básicamente me puse a autoobservarme y me di cuenta que ese era mi plan. Entonces cuando me dicen, no, hay un conocimiento objetivo, entonces ya me puse a pensar, entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Y, bueno, quiero despertar conciencia. Bueno, y para despertar conciencia me sirve irme a estudiar. Y entonces yo mismo me respondía, no, pues, si usted quiere aprender cualquier cosa, cualquier ciencia, sería mejor que despierte primero conciencia y ahí se aprende cualquier cosa. Esa fue mi conclusión Claro. en esa época, tenía 16 años. Pero, por ejemplo, esta compañera, que le pasó igual, la misma mamá le dijo, no, muy bonitas las conferencias, todo eso muy chévere, pero usted que estudia, estudia. ¿De qué va a vivir? ¿De qué va a vivir? O sea, eso no es negociable. Toda la vida es como raro. También mi abuela me decía, el estudio, mucho estudio, solo hace incrementar el orgullo, porque eso no le va a hacer a usted mejor persona. Y después pensar en estudiar toda esa cantidad de esto, se me hacía mucho tiempo, entonces opción rapidita, comprar el diploma. Y listo. La verdad. Le tira el Ah, fue más billetico a él. No, es en serio. O sea, es en serio. Yo compré y eso como porque los hijos, vean lo que es el bachillerato. No estudié porque eso era como muy. O sea, yo no creo que no hice la primaria. No, sí lo hice. Pero yo decía, mi ahorita siempre me decía que el mucho estudio no hace mejor a las personas. Ser práctico y ser consciente la hace mejor. Entonces, pues, yo fui a un colegio y le dije, bueno, pues, quiero ser bachiller, pero no quiero estudiar. ¿Cuánto me cuesta? Y ya, tengo un bonito cartel. Un día esto me lo presento. A ver qué siente. A sacarle fotocopia. ¿Ah? Pues en la vida hay personas que así no tengan estos propósitos trascendentales. Yo tenía un amigo que pues el papá le mandaba para el semestre, pero él realmente nunca se inscribió. Entonces se comía la plata. Pero entonces, un buen día simplemente decidió que lo que él simplemente necesitaba era hacer plata. En este momento él hace más que cualquier otro que hizo carrera. No, también hay que aclarar un poquito que el hecho de que no haya comprado un cartón y que no haya hecho un bachiller no quiere decir que ya uno no haya hecho nada tampoco. O sea, en la parte subjetiva de la vida, pues sí se logran hacer cosas porque hay que, pues digamos que ser como
malicioso. Eso lo La trae- conciencia se escalafona, es que no te da- pero el instinto existía. Sí. Yo tenía un bisabuelo que era muy instintivo. Sí. Y él todo lo hacía a su manera. Era riel. Sí. Y simplemente tenía ahí 40 mulas, vuelta a tal lado, conseguía todas las cargas de lo que necesitaba llevar y nos vamos. Sí. Y eso lo llevó a ser uno de los hombres más ricos de aquí. Sí. sin estímulo. Y sin estudio, analfabeto. Pero usted escucha al maestro Samael que si hubiera pasado el cuarto de primaria no se hubiera podido autorrealizar. O al maestro Rabolú, que era analfabeta y se autorrealizó. O sea que el estudio está descartado. Pero no la capacidad de hacerlo. Ah, es que la capacidad de hacer es de la esencia. No tiene nada que ver con la otra parte. O formarse para hacer algo, digamos, pero desde un Pues a sentido nosotros práctico. hasta revólver nos sacaron allá en la sala. Un compañero que estudiaba medicina y un buen día allá en la Universidad Nacional llegó al conocimiento y apareció en primera línea allá en la sala. Sí, y como a los 8 o 9 meses apareció el papá. Sí. Ah, lo que yo he hecho con este muchacho, y mire, ustedes se lo tiraron. Sí. Se había retirado de la medicina para ponerse a conocerse a sí mismo. Estaba frustrado el papá. Estaba pero súper frustrado. Ahí está. Esa es la cruda realidad. Los papás de una niña de sexto pusieron una demanda en la comisaría de familia porque la niña dijo que ella no seguía estudiando, que ella quería volver a conocerse a su niño. En Chía. Vea usted eso. ¿Y a quién Y demandaba? le dijeron al instructor que tenía que cerrar eso, que dónde estaba su título de psicología, porque él decía que enseñaba psicología, sino no tenía el título, que tenía que cerrar eso. Esta vía está ¿Quién le dijo? El El de la policía. de la comisaría de familia. ¿Y lo cerró? No, hoy en día está abierta hasta. Ah, bueno. Aunque ya no va nadie. Sí, va gente. Sí, Todavía ya van ahorita es diferente. poquitos, pero No, pues el año pasado, cuando hablamos de que se cerraban las salas, todo el mundo pensaba que eso era paja. De que la universidad se había cerrado. Sí. Nadie creía que eso era paja. Pero nadie tampoco comprendía que no se cerraba, se cerraba pronto en la parte física, pero el conocimiento como tal, pues continúa porque es la experimentación de lo que, pues de lo que yo vi, era que decían deben enseñar con su propia experiencia. Lo que usted decía, la gente enseña con lo que no ha vivido, lo que no ha comprobado. Entonces es desde el corazón, transmitan lo poco o mucho que ustedes saben. Bueno. Sí. Pero de todas maneras, la cruda realidad es que se cerraron. Sí. Y ahora viene la persecución, o sea, sí, el daño que le hicimos a la gente intentando que despertara. Es que si una orden es una orden. Sí. Y en los mundos internos es Y mucho más serio. cuando, por lo menos, yo no sé si es que eso es personal o es grupal, pero cuando a uno le dan una orden personal, si uno no cumple, pues obviamente uno paga. Yo lo que asumí es que, o lo que me han enseñado, es que hable de lo que está haciendo. Así es como Bueno, nos lo han manifestado. O sea, si usted realmente está autoobservándose, puede hablar de autoobservación. Si usted realmente está equilibrando centros, puede hablar de equilibrar centros. Y así sucesivamente.
Totalmente cierto. Ahora hay una cosa que... Pero de todas maneras, la cruda realidad y lo que no acepta la gente es que ya se acabó el tiempo. Nosotros sabíamos que teníamos hasta noviembre del año 2019 para mostrar obra. Vino la evaluación y cada uno mostró lo que tenía. Y listo. Las opiniones que tengamos al respecto de eso, pues, son simples opiniones, ¿no? Porque es una cruda realidad. Sí, a la final ante los hechos hay que rendirse. Sí. Entonces, si vinieran a examinar esotéricamente al grupo, Ya lo hicieron. como lo hicieron, digamos, y si lo volvieran a hacer, entonces, Verían si hay progresos o no. ¿con qué sale cada uno de nosotros? Esa sería realmente la examinación que tendría que cada uno ser sincero consigo mismo. O sea, ¿con qué le sale allá? Pero para un despierto lo conoce todo, sabe todo. Porque de todas maneras ellos valoran también la sinceridad de cada uno Y el esfuerzo de y cada el uno. esfuerzo que esté haciendo. ¿Sí? Sí. O sea, tampoco es que ellos le vayan a bajar la espada así porque sí. ¿Quién sabe? ¿No? Cada Pues uno digo está yo en porque lo suyo. ellos siempre ponen en la balanza todo. Uno no sabe si cuando lo están bajando es cuando se desequilibra. Por la Sí. ignorancia que tenemos. Sí, es que uno ignora muchas cosas. Por ejemplo, el Dharma. Hay personas que, yo no sé, son salados. Salados, ¿no? Y resulta, Tienen mucho karma. resulta que tienen mucho karma y eso es lo que se ignora. ¿Sí? Y ellos mismos envidian a los que no les dan duro. Hacen la práctica de traslado de fondos Exacto. todos los días. Sí. A mí me dice el maestro Raúl un día, en físico, ¿no? Que hiciera me mandó a un muchacho para que me enseñara a hacer la práctica del traslado de fondos. Me lo mandó a la oficina mía. ¿Sí? Y el muchacho llegó y yo me preguntaba si esto sí será cierto o no. Que trasladar fondos. Bueno. Pero en esa época yo me desdoblaba conscientemente. Hasta ahora estaba empezando. Sí. Y dije, esta noche voy a averiguar qué pasó con eso. Sí. Y llegué a un edificio bancario. Internamente era el First National City Bank. Un banco que quedaba en una esquina ahí en la 13 con la 9ª. Y entré. Y le digo al cajero, quiero saber si mi padre vino y pagó por mí. El traslado de fondos es... Bueno, y me saca una ruma de facturas. Y mire, esto fue lo que él pagó. Y dije, uy, estoy endeudadito. Estoy bien endeudadito. Pero comencé a notar de que se daban muchas cosas más en la medida que se hacía la práctica del traslado de fondos. Y llevamos 30 y pico de años trasladando fondos todos los días y seguimos endeudados. Bueno, ahí tiene. Una cosa es que le digan a uno que se pueden trasladar fondos. Otra cosa es que uno crea que se pueden trasladar fondos. Y otra cosa es que uno sepa que se pueden trasladar fondos, objetivamente. Don Guillermo. Ahora, la otra sería que tenga o no tenga fondos. Eso era lo que le iba a decir. Porque, sí, una persona puede hacer el traslado, pero si No no tiene hace que nada tener. o no tiene fondos, muy probablemente se va a frustrar.
porque allá no existen sobregiros. Sí, Sí, ¿Sí? sí. pues claro. Créditos, Y el crédito y Yo todo. soy de Sí. crédito. No, pero no traslada las mañas de aquí a allá, ¿no? Ah, ¿De no pagar? Sí, aquí saca uno créditos y los hace igual allá. Y eso también. Sí, o sea que si no tiene fondo, pero hace traslado de fondo, lo que se le hace es un crédito. en todos los negocios con la ley son créditos. Se le quedó. Usted va y traslada, hace el negocio, sí, y se lo aceptan o se lo rechazan. Pero es un negocio. En el caso que se lo acepten y no tenga fondo, entonces es un No crédito. importa. Es un crédito. Que se vuelve crédito. Así como existe el crédito aquí, existe el crédito allá. O sea que ignorante y sabiondo o sabelo todo es lo mismo. Pues a mí sí me parece. Una persona que es muy instruido, pero intelectualmente Pero no comprueba nada, no Es un evidencia ignorante. nada. Es que eso pasó en la Gnosis. Se volvió uno presumido De saber. de saberlo todo. Todos los libros del maestro, todas las frases, no sé. Eso es información. Pero la vivencia es una cosa distinta. Totalmente diferente. O sea, adquirir este conocimiento, aunque sea tan elevado, si uno no lo comprueba, uno se No mantiene, sirve de nada. se mantiene en su ignorancia. No sirve Sigue de siendo nada. un ignorante refinado. Sí. Es como si el maestro Raúl llegara a pedir cuentas y uno le dijera, yo dije exactamente todo lo que usted Yo le hice un vivió. libro. Me faltó Repetir. repetir, o sea, repetí todo. ¿Claro? Y entonces él le diría a uno, ¿y usted qué hizo usted? O sea, ¿qué sabe usted de verdad? Repetir. Repetirse. Pues la verdad es que cuando se dio el examen, del grupo, el maestro Samael dijo que habíamos fracasado. Sí. Pero el maestro Rabolú dijo que valió la pena el trabajo que hicimos en el grupo. Hubo dos posiciones. El valió la pena fue por los 6 niños que llegaron al éxodo. Pero el fracaso fue de todos. Fracasamos. La ciencia actual es manejada por ignorantes. La ciencia moderna, ¿Ah? la ciencia moderna Claro, es manejada por ignorantes. falsa ciencia. Falsa ciencia. La ciencia de la logia negra. Por eso está el mundo como está. ¿Cómo está? Totalmente fracasados. Nuestros actuales gobernantes también son ignorantes. Son fichas de la logia negra, manejadas por la logia blanca. Todos son negritos. ¿Ah? Son negritos chombitos. Eso es porque nos hacen están ahí para cobrarnos karma. Claro. Por eso son manejados por la logia blanca. Finalmente. Claro. Como prueba. Usted ve a Maduro. Está haciendo pagar karma a todo el pueblo. Ya está dicho. No, ya está pudriendo. Pero es una ficha que uno no entiende cómo una sola persona tiene dominado a todo un pueblo. Bueno, A menos que se... el narcotráfico es así. Pablo Escobar, si hubiera llegado a presidente, Uy, qué nos tendría igual. Ujú. Y aquí pasa lo mismo. Sí, a mí me secuestró la guerrilla colombiana que vive en Venezuela, que está amparada por el gobierno venezolano. A mí me
hacer nada. Ahora, si usted se mete a una zona de narcotráfico, o respeta lo que están haciendo allá, o se vuelven enemigos suyos y lo comienzan a atacar por todos los lados. Y usted ve cómo está el país por eso. Se acostumbraron a vivir con el narcotráfico y ya no hay nada que hacer. Usted, resumiendo, toda la humanidad es ignorante. Somos ignorantes. Toda esta humanidad que actualmente, Pues habría con despiertos, una pequeña... y donde hubiera despiertos se vería, con la conciencia despierta. como Diógenes buscando ahí. Pero fíjense una cosa, Diógenes buscaba un hombre. Un hombre es el que tiene los 5 cuerpos solares. O sea que tenían para dar una vuelta larga. Con 8.000 millones de pacientes ir a revisar quién había dejado de fornicar y qué había creado. Un superhombre es el que se testifica. Y un hombre absoluto es el que haya reunido las 3 fuerzas en una. Entonces, despertar tiene sus bemoles. ¿Es preferible pasar por ignorante y hablar de más? Lo mejor es callarse. Una palabra más que lo desprestigia, dice así. Que uno no se da cuenta de cómo se amarra uno con lo que dice. Terrible. Y lo que paga por cada palabra que dice él. Hay palabras que quedaron aquí plasmadas en la tercera dimensión, pero que son palabras que vienen de otras dimensiones, como esa que le dicen tiene derecho a permanecer callado. Todo lo que usted diga puede ser usado en su contra. Pues esa la usamos aquí en la tercera. Sí, pero esa viene... Pero se lo dice la justicia. Ujú. Y la justicia es la sexta. Está con la sexta dimensión. Y eso te aplica a todo. Mejor es permanecer callado. ¿Sí? Totalmente. ¿El ignorante aún cuando no sepa nada es orgulloso? Pues claro. Ese es un defecto del orgullo. De ignorancia. Sí. Y porque cree saber pero no sabe. Sí, es atrevido. Es atrevido. Pero es que ¿quién es el que sabe? El ser, el íntimo. El intelectual superior. Claro. Nosotros tenemos el cerebro para pensar. Sí. Pero ni lo usamos. Ni lo usamos para ser verdad. Sí. Pero de todas maneras, el que sabe, sabe. Directamente. Y la sabiduría no fue que la adquiriera en libros, en esto, ni en universidades, ni cosas de eso, sino que es su propio íntimo. Y tiene una conexión entre el alma y el corazón. La verdad que yo no sabía nada de medicina, ¿no? O creía que no sabía nada de medicina. ¿Y esta vaina qué es? Ah, más. Está muy bien, sí, pero ¿cómo se le ocurre? Yo que iba a quejarse era del vaso. No, está muy bien así. Aún. Bueno, y un día se me murió la niñita, una de las hijas. Me di cuenta que el corazón hablaba, me iba diciendo qué tenía que hacer aquí, allí, allá, hasta que la resucité. Vean ustedes eso. Entonces, el otro sabe mucho, pero uno no sabe que sabe. Y cuando el otro quiere, le manda el mensajito al corazón. O sea que el centro de la ignorancia del corazón porque no permite que el centro intelectual superior se exprese.
dando la impresión de que uno sabe. Por la noche. Acuérdate, Y que tiene aquí está conocimiento. la mente, escucha el corazón, el sol y la luz serán. ¿Listo? Atman lo sabe todo. Si quiere le informa. Y ahí es donde uno se da cuenta de que uno no sabe nada. Por eso decía Sócrates, solo sé que nada sé, y de eso estoy seguro. Sí, Esa debería ser la postura de nosotros, reconocer la ignorancia. claro. Si no se reconoce, no se corrige. Ahí está el orgullo, la sabiondez, el creer que no sabe. Y se mantiene esa ignorancia ahí a perpetuidad. Claro. Pero es que si nos preguntan, ¿usted qué sabe? De lo que hemos visto por televisión y los chismes, ¿sí? Y que la universidad y el colegio, y ¿eso qué? Basura, Lo que medio recuerda, además. sí. Uno debería tener la capacidad de saber por percepción directa, ¿no? Claro. Entonces, Pero esa se perdió cuando se fabricó. Porque la verdadera sabiduría es interior, no tiene nada que ver con información ni con cosas externas. Todo está dentro de uno, la sabiduría del propio ser. Claro. Pero a nosotros nos hicieron creer. Y nos siguen haciendo creer. Que si el niño no va al colegio, pobre de bruto. no sabe. No sabe. Sí. Y eso es paja. Sí. Realmente hay que cultivarlo para que él mismo despierte. Es muy distinto. Aquí nosotros estamos detrás del despertar de la conciencia. La sabiduría, o el captar la sabiduría, se relaciona con el centro instintivo. Que hay una la percepción instintiva de las verdades cósmicas que hablaba Sí. el maestro Samael. O sea, uno tiene esa facultad instintiva de captar las verdades, pero siempre y cuando Pero esté conectado con eso. estando uno caído, sin haber levantado esos cuerpos, no hay nada que hacer. Hay que levantar los cuerpos para llegar a esos niveles Claro. de conexión. Para perfeccionar esa sabiduría instintiva. ¿Podemos dejar de ser ignorantes sin trabajar sobre sí mismos? ¿O No, no hay posibilidades. No hay posibilidades porque a la madre lo que le interesa es la esencia. Y toda esa esencia que se puso a involucionar tiene que rescatarse. Y la única manera de rescatarla es trabajando sobre sí mismo. Pues si no hay comprensión sobre los distintos eventos que han ocasionado que uno sea un ignorante en todo sentido, uno no va a dejar de ser ignorante por falta de comprensión, de trabajo sobre Porque sí la comprensión es la que nos permite llegar a la sabiduría del corazón. Cuando comprendemos entre la materia y el espíritu y conciliamos, esa conciliación se llama comprensión. Y esas comprensiones son el pan nuestro de cada día La conciliación entre la materia y el espíritu. y el espíritu. Así, eso es cierto. La vez pasada hablábamos con Lorena que no, es que uno entra al conocimiento y se vuelve muy fanático. O no tiene el conocimiento, pero se vuelve muy materialista, muy desentendido. Entonces yo empecé a pensar, debe haber un punto medio, o sea, una comprensión. Sí. Porque si tal vez uno se raya mucho, como dicen, se obsesiona uno mucho con el tema y entonces las personas ni siquiera quieren escuchar de eso. Uno les está recordando a toda hora que el conocimiento. Pero ya digamos, los hijos de uno, lo ven a uno como si estuviera uno loquito y hablando siempre del mismo tema. Entonces yo pensaba, debe haber una conciliación en eso, porque seguramente en mí sí hay algo que está fallando. Hablo más y hago menos. El ejemplo. O sea, no hay el ejemplo concreto. El ejemplo, hoy hablar con mi hijo y mi hijo decía, no estoy en bromas, no estoy en muchas cosas, porque te digo, dice aquí, no te gustaría eso, porque yo detrás tuyo. Entonces es una responsabilidad de uno de tratar cada día de hacer un poquito, Aportar un ejemplos. para que los que vienen lo que sea, tomen ese pequeño ejemplo como lo tomó un ejemplo. Claro. Y es la única forma, de La resto, única forma. las palabras, lo que sea, siempre van a generar
la acción y reacción. O sea, usted habla de, porque yo pasé por eso cuando tengo conocimiento de esa parte fanática, mañana, tarde y noche, casi como que les dicen lo que si no están en esto están muertos porque no hay nada más. Claro. Es la realidad. Y llega y dice, ¿no dice eso? Y dice, No, es la realidad. no, y llega y dice alguien, aprende lo que tengo. Cuando él está hablamos de construcciones, de tal cosa, pero uno lo respeta porque está en algo importante, no porque está hablando de lo que está haciendo. Que dice eso. Entonces, él dice, el hombre sí es admirable, se le nota el trabajo que hace. Pero ustedes, no, solamente es palabras y bla, 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 pero no se les nota el trabajo. Entonces, pues, porque no está, hablamos mucho, como sea bonito, pero no hacemos. Sí, es así. O sea que la verdadera ignorancia en realidad es la ignorancia de sí mismo, de uno mismo. Ahí radica todo. De uno. Aquí hablamos de la de otros, si no hemos salido de la de uno. Por ejemplo, uno ignora que los juicios que uno hace a otros es exactamente uno mismo. Por ejemplo, en general todos ignoramos eso. Así nos hubieran dado la conferencia. Pero uno puede observar y uno sigue haciendo los mismos juicios, convencido de que no tiene eso. Y si todo radica también como en el punto de Es que no lo ve. uno queriendo como conocer lo externo, no conocer lo interno, que es donde está la ignorancia, no afuera, sino ahí. Los demás, pues todo el mundo está igual que uno. Pues. Entonces ahí uno se da cuenta que si empieza a cambiar, pues el ejemplo es el que va a dar, pues, el consejo, o las palabras de uno. La humanidad es uno mismo, pero entonces otra cosa es comprenderlo o experimentarlo directamente. Una vez aparecía con el maestro Pablo, me decía que él amaba mucho a la humanidad. Eso se me quedó grabado la forma en que me lo dijo. Se amaba a sí O mismo. sea que él logró eliminar cada uno de sus defectos y por eso tenía conciencia de la humanidad. Uno, por ejemplo, aquí ve que hay gente homosexual y uno ya la está juzgando. Uno siente esta rabia, siente rechazo, siente molestia o se ofende. Se ve por fuera. ¿Sí? Y uno las juzga. Claro. Resulta que uno ignora que no ha tocado ni por los lados a ese yo. O sea, ignora que lo tiene. Por eso que le molesta. Por eso me molesta. Y eso es lo que te explica de que el lado oscuro de la psicología. Un lado oscuro que no se reconoce o no se quiere o no se quiere Aceptar que se tiene. o no se quiere aceptar que se tiene. Bien, ¿no hay más preguntas? ¿Se me hizo un poco tarde ya? Bueno, ¿tarde para qué? Perdón. Tal vez por aquí. Tarde para... Para despertar. No, la pregunta fundamental pienso yo es qué es lo que ignoro. Si cada uno se pregunta qué ignora, Pues todo. pero puntualmente y empezar a ver. Porque es que uno no se pone a estudiar eso, sino a revisarlo sinceramente. Bueno, yo qué es lo que ignoro. El propósito de la existencia, ya lo sé o no lo sé. Bueno, ya muy conservado. Sí, eso es. Ok, muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo pregunté esta parte a propósito y me dijeron lo mismo.